Gracias, hermanos, buenos días nuevamente. Qué increíble canción, la alegría. La verdad me encanta porque realmente con Dios estamos alegres y debemos estar alegres. Esta mañana vamos a seguir. ¿Se acuerdan que hace 15 días tuvimos una clase sobre los milagros? Uno de los milagros de Jesús. Pero vamos a regresarnos un poquito y vamos a preguntarnos por qué Jesús hacía milagros. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús vino e hizo milagros? Pues bueno, vino e hizo milagros para que creyéramos en Él. ¿Pero por qué? Porque Jesús era un hombre compasivo. Y ese es el título de esta clase de esta mañana. Un hombre compasivo. Jesús era un hombre compasivo. ¿Por qué, Víctor, dijiste que íbamos a hablar de los milagros y ahora dices que vas a hablar antes de Jesús? Pues bueno, para que entendamos la naturaleza de los milagros, para que podamos entender por qué Jesús quería ayudar a la gente. ¿Qué es ser compasivo? Bueno, el diccionario dice que es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Una condolencia, lástima, ternura, piedad, misericordia, caridad, clemencia, solidaridad, humanidad. Pero en el diccionario bíblico tiene un significado más profundo. En el diccionario bíblico que yo tengo aquí, el significado es: tener compasión significa empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir el sufrimiento. Hay un mensaje. Es una definición más profunda, hermano, que los simples sentimientos. Creo que lo tengo que desbloquear yo, ¿verdad? Perdón, está llegando Claudia, entonces vamos a tantito. Uy. Le voy a mandar la ubicación en tiempo real. Gracias. Entonces, vamos a ver qué es compasión. Fíjate, dice Mateo 9:36 al 38, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Claro, estamos hablando de Jesús. Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Otra vez vamos a leer esta escritura porque es bien importante, hermanos. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Hasta aquí, vamos a cortarle un poquito. No sé tú, antes de conocer a Jesús, pero ¿cómo estabas? Yo me sentía así. Yo me sentía agobiado, me sentía desamparado, me sentía perdido, porque no había quien me guiara. Entonces, ¿qué crees que alguien me invitó a una reunión como esta? Alguien que dijo: mira, este pobre hombre está desamparado, la cosecha es abundante y pocos los obreros. Hay mucha necesidad. Es lo que quiere decir esta escritura, hermano. Hay mucha necesidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es invitar, para que Jesús pueda tener compasión de ti como la tuvo conmigo. Fíjate, en aquellos tiempos el pueblo estaba sumido en la más profunda ignorancia con respecto al verdadero conocimiento del mensaje de Dios.
En aquellos tiempos, te pregunto, yo creo que hoy también, ¿no? Hay mucha ignorancia con respecto al verdadero mensaje de Dios. Los que debían enseñar eran esos fariseos. En aquellos tiempos, vamos a hablar de aquellos tiempos, eran esos fariseos que se contentaban con abrumarles con ceremonias, reglas y supersticiones para poder controlar a la gente. ¿Te suena conocido esto? Tenían la ley de Dios, pero aún así ponían reglas, hacían ceremonias, había supersticiones para poder controlarlos. Y eso hacían, pero ¿sabes qué? No había amor a los pobres. Acuérdate que en aquellos tiempos todo dice que los menospreciaban, los hacían menos. Llega Jesús y dice la Escritura que tuvo compasión de ellos. Pero, ¿qué hizo este hombre que revolucionó la interpretación de la ley judía y la llevó a otros niveles? Vamos a ver. Hablábamos de compasión. Compasión, en una enciclopedia cristiana, señala que es el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece alguna persona. Es una combinación de tristeza, simpatía y amor. No es lástima. Lástima es siempre, ay, pobrecito, pero no hacer nada. Compasión es la simpatía hacia la humanidad. Vamos a ver estas diferencias. En la lástima se oye un grito desesperado. Oh, un hombre cayó al mar. Y este mismo hombre se reclina, el que gritó, se reclina a ver. Ah, mira, ahí está, se está ahogando. Qué chido. Se está ahogando, mira. Oh, siento lástima por él porque se va a ahogar. Y no hace ningún esfuerzo para salvar al que se está hundiendo. ¿Te acuerdas qué hizo Jesús cuando Pedro se empezó a hundir? Le dio la mano. Tuvo compasión de Pedro. El que es compasivo se quita el saco y se lanza al mar para salvar a esta persona. La lástima ve a un hombre asaltando o golpeando a una mujer y sientes tristeza. Esto es bien común en estos tiempos. Y sentimos tristeza, pero no hacemos nada. La compasión interviene y salva a esta mujer. La lástima dice al necesitado, ve en paz. La compasión da de comer al que tiene hambre y da de beber al sediento. Recoge al extranjero, cubre al desnudo, visita al enfermo y al prisionero. La lástima canta con entusiasmo. Yo voy a trabajar todos los días en la viña del Señor. Pero eso lo hace en la iglesia, en el templo, pero no lo hace fuera de ella. Y esto pasa, hermanos. La compasión va en busca de los perdidos y habla del amor de Dios. Y se remonta en la fe. Vamos enseñando con fe. Da una esperanza para que podamos salir de las tinieblas y podamos llegar a la luz que nos ofrece Jesús.
Fíjate, en el Antiguo Testamento la compasión se menciona con mucha frecuencia. Vamos a tomar un ejemplo. Éxodo 2:6. En Éxodo 2:6 leemos que la hija del faraón tuvo compasión del niño Moisés. Job describe su miseria a sus amigos y dijo: oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí porque la mano de Jehová me ha tocado. En Isaías 54 dice en el versículo 6: con poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. El capitán de la nave, cuando halló a Jonás durmiendo, dijo: ¿qué tienes, holgazán? Dormilón en otras versiones más tranquilas, pero le dijo holgazán. ¿Qué tienes, holgazán? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás 1:6. Y en el Nuevo Testamento, las páginas, hermanos, están perfumadas con la palabra compasión. Las tienen en cada uno de los evangelios. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión de tanta gente y sigue teniendo compasión hoy día de nosotros. Y por eso vamos a ir al punto número 1, hermanos. La compasión era la dinámica del ministerio de Jesús. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús sanaba. Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Fíjate, ¿te acuerdas del Sermón del Monte? En el Sermón del Monte, ahí tenemos al Maestro Jesús por excelencia. Predicaba en Nazaret: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, fíjate, aquí inicia, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está el primer milagro. Cuando tú conociste a Jesús, te sanó. Cuando tú conociste a Jesús, Él sanó tu corazón. Él sanó tu mente. Él sanó tu espíritu. Y conociste a Jesús 2000 años después, un poquito más de 2000 años después de que murió. Y Jesús sigue haciendo milagros. Jesús vino, dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Versión Reina Valera. ¡Wow! ¡Qué increíble! Jesús vino a hacer milagros. Vino a pregonar a los cautivos de libertad, dice aquí. A los esclavos. ¿A los esclavos de qué? Todos dicen: no, del pecado. Pero también de todas esas reglas, normas que tenían en aquellos años los judíos. Ajá. Y que muchas denominaciones tienen el día de hoy. Sí, dilo. Hermanos, muchas denominaciones. Jesús nos vino a salvar de todo eso. De todas las ceremonias que se tenían que hacer. Jesús no te pide eso. Dios no te pide eso. Sí. Por eso he predicado que Jesús vino a dar una interpretación, la interpretación correcta a la ley de Dios. La interpretación correcta, quitando ceremonias, quitando reglas, quitando normas y anteponiendo el amor antes que otra cosa. Eso. Y bueno, Jesús dice aquí: y a los ciegos vista. Hace 2 semanas vimos el caso de un ciego de nacimiento y vimos todo el embrollo que cimbró a la comunidad judía, a todos, a los fariseos,
a los vecinos, a los padres, a los conocidos, a todos. Fíjate, le devolvió vista a un ciego de nacimiento. Vamos a ver más milagros más adelante. Pero estamos hablando del primer milagro de Jesús, un hombre compasivo. Y ese milagro de Jesús lo hizo porque siente compasión por ti. Porque Él quiere que conozcas esa verdad. Porque Él no quiere que te dejes llevar por cosas que te digan. No le pongas una velita al santo del amor, ni le pidas su novio. Ni a San Antonio no lo pongas de cabeza. No sirve. Suena bien chida la cumbia, pero no funciona. Porque Jesús dice, pide y se te dará. No tenemos que ir a otros lugares, ni tienes que irte de rodillas a ningún lado. Tienes que arrepentirte de corazón y Jesús te va a sanar. Va a hacer ese milagro en tu vida. Él sanaba a los cojos, sanaba a los sordos, ya dijimos, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos. Los leprosos eran limpiados. Los muertos eran resucitados. Tenía compasión de las multitudes hambrientas. ¿Recuerdas? Le dio de comer a 5,000 personas con 2 pececitos y 2 panecitos. Sí, wow, amén. Ese es otro milagro. Y ese es otro milagro que Jesús nos da, Dios nos da a través de Jesús todos los días, hermanos, porque comemos. Y comemos rico. La verdad. Me estaba diciendo Geniva, estaba presumiendo que hizo una sopa de avena para desayunar. Wow, yo quiero la receta. La verdad, una sopa de avena no se me había ocurrido, pero bueno. Y qué rico. Qué rico que Dios nos da más de lo que necesitamos. Jesús resucitó a los muertos. Otros milagros más. Le dio de comer a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes, para no equivocarme. Tuvo compasión de Jerusalén y lloró por ella y sobre ella. Tenía compasión de las almas esparcidas como ovejas sin pastor. ¿Por qué nos reunimos acá? Porque necesitamos una familia. Sí, Porque somos un ministerio que se preocupa los unos por los otros. La compasión fue la fortaleza de Jesús en el Getsemaní. ¿Por qué tengo que morir por todos estos que ni conozco? Su sudor, dice la palabra, eran como gotas de sangre. ¿Y sabes por qué murió? Por compasión a ti. Y la compasión lo sostuvo para ir a la cruz. Ni siquiera pensó en él. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. La compasión fue su sostén en la cruz. ¿Y te acuerdas ahí todavía? Lo que decían los 2 ladrones que estaban a su lado. Aún así tuvo compasión de ellos. Aún en el último momento tuvo compasión de los enemigos que se estaban sorteando la ropa. Y oró por ellos. Si Jesús hizo eso, nosotros necesitamos tener compasión. Punto número 2, el mundo necesita compasión. Amén. En los días de Jesucristo, en todos lados se hacían reuniones religiosas. En Jerusalén había aproximadamente 460 sinagogas, pero no había compasión. No había lugar para el necesitado. No había lugar para el pobre. Según los usos y costumbres de aquellos tiempos, tenían que terminar de orar los fariseos y los de cierto nivel social, para que saliendo entraran los que eran de otro nivel social, los pobres, los necesitados. Fíjate,
460 sinagogas en Jerusalén. Aproximadamente, porque no es decir, mi fuente dice esto, pero no, aquí dice que había 458. Oh, mira, eran 462. Son números aproximados. Pero bueno, ahí está en la enciclopedia bíblica, lo podemos checar si tú gustas. Y había también muchos líderes religiosos. Los escribas y los fariseos se centraban en la responsabilidad de interpretar a Moisés. Mateo 23. Eso decía, eso les dijo Jesús en el templo. ¿Sí? En esos días, como desgraciadamente en estos también, esos lugares estaban llenos de reglas y tradiciones. Fíjate, en esos tiempos había 614 mandamientos y tradiciones. Y todos los tenían que cumplir. Cuando el maestro de la ley le hizo la pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? ¿Tú crees que se refería a los 10 mandamientos? No, se refería a los 614. Exacto. Imagínate. Entonces, cuando tú llegas a un lugar, te dicen, ok, ¿ya quieres venir? Te invito a estudiar la Biblia. ¿No? Primero ven y que no sea Jesús. Si tú quieres estudiar la Biblia, cuando tú me digas. Pero primero ven y conoce a Jesús. Yo dije, yo quiero estudiar la Biblia. Yo quiero saber más de Jesús. Porque en el momento que yo llegué, ya les he platicado, hermanos, que empecé a llorar al escuchar las palabras del predicador. Que predicaba con fuerza, con convicción. Pero estaba predicando las palabras de Jesús. Ahí vino el primer milagro. Todo mi orgullo se desvaneció. Todo el sentirme aquel se desvaneció en un momento. Y me humillé ante los pies de Jesús en ese momento. En ese momento yo ya no quería ser el mismo. Y ahí fue el primer milagro. Por eso quise iniciar o reiniciar los milagros de Jesús con esto. Jesús tuvo compasión de mí, de mi vida. Y yo creo que de la vida de todos nosotros. ¿Cuál es el mandamiento más grande?, le preguntaron. ¿Cuál de los 614? Fíjate, y ya sabemos la respuesta. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y hay un mandamiento igual de importante que el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso basamos nosotros nuestra fe también. Hoy en día, ¿cuántas reglas tenemos? Hoy en día, en algunos lugares que tú ya conoces, ¿cuántas reglas hay? No podemos criticar, porque no estamos mejor que en los tiempos de Jesús. ¿Cuántas reglas hay? Quizá no hay 614, ¿sí? Pero hay muchas reglas. ¿Jesús nos pide reglas? Yo no he visto. ¿Dios nos pide reglas? Tampoco he visto. Si tú has visto, por favor, coméntanos y sácanos del error. Y estas reglas son para poder controlar, hermanos. No hay otra razón. Exacto. Para poder controlar. ¿Y sabes por qué es eso? Porque no leemos nuestra Biblia. Porque no estudiamos, porque no escudriñamos. ¿Por qué haces esto? Pues porque el pastor me dijo. ¿Por qué haces esto? Porque el sacerdote me dijo. Porque el rabí me dijo. No estamos criticando. Estamos pidiendo que pienses. Porque Dios nos dio ese don. El poder pensar. Y te lo pide. Escudriña las escrituras. Escudriña para que veas que lo que te digo es verdad. Pero nos gusta más que nos digan qué hacer. Sí. Y cómo hacerlo. Y nos venden el cuento de que es para Dios. No. No te fijes en esta hermanita. Mejor fíjate en esto. Mira, es para Dios. Porque ella es líder. Y tú también. Mejor así. No. ¿Cómo te vas a fijar en alguien de la calle, mujer?
Tú ya fuiste casada, ya no puedes tener familia. Ya no. Tú ya viviste lo que tenías que vivir. No puedes. Ah, pero si lo quieres traer, si quieres andar con él, tráelo. Que estudie la Biblia y que se conviertan. Y así te voy a enumerar muchos detalles, muchas reglas que hay, pero el sentido no es criticar. El sentido es que te pongas a pensar. Y si estás en alguna de esas instituciones, hermano, piensa. ¿Eso es lo que Jesús vino a dejarnos en su mensaje? ¿Eso es lo que Jesús vino a interpretar de la ley de Dios? No. Jesús vino a hacernos la vida todavía más fácil. No hay compasión. Y tenemos que tener compasión. ¿Sabes por qué? Me acordé de un brother. ¿Sabes por qué? Porque el punto número 3 dice, la compasión es un manantial para los necesitados. La compasión es un manantial. Yo cuando llegué y escuché, y sí, estaba llorando y estaba mal, pero me sentí tan bien porque pude beber de esa agua que era las palabras de Jesús. Porque pude beber de esa agua, decir, tengo esperanza. Aún con lo miserable que fui toda mi vida, que he sido toda mi vida, tengo esperanza. Imagínate cuánta gente hay como yo, como tú antes de conocer a Jesús, que no tienen esperanza, que sienten que están solos, que sienten que están desprotegidos. Y Jesús puede tener compasión de ellos. Por eso iniciamos con la escritura de la cosecha, hermano. Jesús vino y por compasión hizo milagros y prodigios. Por compasión sanó enfermos. Por compasión compartió la verdadera interpretación de la ley de Dios. Por compasión perdonó nuestros pecados. Por compasión vino a dejarnos la esperanza de una vida eterna a su lado y al lado de nuestro Padre. Por compasión dio su vida por ti y por mí. Esa compasión de amar al pobre y al rico por igual, de dar gracia, de enseñarnos que uno de nuestros propósitos es caminar, pero caminar a su lado. Uno de nuestros propósitos es caminar en tu vida diaria y compartir de lo que ha hecho Jesús en tu vida y compartir de lo que ha hecho Jesús en tu caminar. Y si en tu caminar vas caminando como Goku y te tropiezas, a todos nos pasa, sentir la mano de Jesús diciendo levántate. Cuando sientes que ya no puedes, Jesús te dice adelante. En tu caminar, comparte qué ha hecho Jesús en tu vida. En tu caminar, comparte ese propósito de dar su mensaje y ser un poquito como Él nos ha enseñado. Y digo un poquito porque nos esforzamos y todo, pero seguimos fallando y nos falta muchísimo más. Que en nuestro caminar hablemos del primer milagro que hemos recibido de Jesús. Tener una vida diferente. Hoy en la mañana Claudia oraba justamente eso. Y le daba gracias a Jesús porque había cambiado su vida. Amén. Y eso, hermano, creo que ha pasado con todos nosotros. Entonces tenemos que sentir esa gratitud y compartirla. Ese milagro de haber conocido a Jesús en nuestras vidas. Tomemos como uno de nuestros estandartes. Y yo te desafío a ir por la cosecha.
Yo te desafío que en el trabajo compartas. Yo te desafío que en la escuela compartas. Yo te desafío que compartas lo que ha hecho Jesús en tu vida, pero no de una manera religiosa, Ajá, dilo, enséñalo. de una manera amorosa. ¿Sabes? Yo me sentía así y Jesús me salvó. Yo me sentía así y ¿qué crees? Que esto me ha enseñado a tener una vida diferente. Y quiero invitarte a que conozcas de Jesús. Quiero invitarte a que tengas una relación con Jesús. Quiero invitarte a que formes parte de una familia. Quiero decirte que no estás solo. Ujú. Quiero decirte que el amor de Dios es inmenso. Por eso regresamos a la primera escritura. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Yo veo, por ejemplo, la calle de Madero y Lázaro Cárdenas. Ese es el paso más transitado en muchas ciudades del mundo. Creo que nada más nos gana Hong Kong y otras dos avenidas. Pero ve cuánta gente hay ahí. Cuánta gente pasa. No quiero decirte que vayas ahí y te pares, oye, yo quiero compartir, yo quiero... No. Comparte a tus conocidos. Comparte a tus amigos. Comparte a tu vecino. Vamos a seguir leyendo. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Fíjate, tenemos la dicha de tener hermanos en Acapulco. Tenemos la dicha de tener hermanos ahora en Tamaulipas, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Teníamos la dicha de tener una hermana, dos hermanitas en Ciudad Juárez, ya están acá y sean bienvenidas, en verdad, bienvenidas. Tenemos la dicha de tener hermanos en Cuernavaca. Ujú. Cualquiera pensaría que sería imposible, hermanos, que pudiéramos estar juntos en una reunión. Pero ¿qué nos pone juntos? El amor a Dios y el amor de Dios y el querer ser una verdadera familia, porque en algún momento hemos compartido nuestras vidas, hemos compartido nuestras necesidades y nos hace querer estar juntos, nos hace querer conectarnos cada domingo y cada miércoles y querer platicar y querer estar al pendiente de nuestras vidas. Entonces ya no nos sentimos como ovejas que no tienen pastor. Como dice la alabanza, el capitán es Cristo. Él es nuestro pastor. No hay reglas, no hay normas. Solo ama a tu Dios. Vamos a terminar. La cosecha es abundante, mas los obreros pocos. Rogad pues, otras versiones dicen, oren pues al Señor de la cosecha, para que haya más obreros a su campo. Seamos uno de esos obreros, hermanos, de Jesús. Seamos parte de esos hombres que Jesús mandó. Primero los 12, luego los 72. Pero que enseñemos el verdadero mensaje, sin reglas, sin tradiciones, sin ceremonias. Conclusiones. Tenemos que hacer el trabajo que Dios nos encomienda, hermanos. Comparte tu vida. Comparte las clases, hermano. Si tú crees que esta clase te ayudó, dale like. Entra a YouTube, dale like y compártela. Comparte las alabanzas. Alaba a tu Dios. Demos gloria a nuestro Padre haciendo su voluntad. Hazle ver a los demás que Jesús sigue haciendo milagros. Los hizo hace más de 2000 años y sigue haciendo milagros. Lo ha hecho en tu vida y lo ha hecho en la mía. Compartamos el mensaje y a Dios
A Dios sea toda la gloria. Gracias. Amén.